¿Cómo terminó un samurái luchando junto a los revolucionarios mexicanos? Un joven japonés llega a México sin dinero, sin conocer el idioma y sin imaginar que su destino cambiaría para siempre. Lo que comenzó como un viaje en busca de oportunidades lo llevó a los campos de batalla de la Revolución Mexicana, donde se convirtió en un guerrero inesperado. Acompáñanos en esta increíble historia del samurái de la Revolución Mexicana, un hombre cuya valentía, disciplina y lealtad lo convirtieron en una leyenda oculta de la historia. Imagina a un joven japonés, criado bajo los estrictos códigos de honor samurái, cruzando el Océano Pacífico en busca de una nueva vida. Pero en lugar de convertirse en comerciante o granjero, termina involucrado en una guerra feroz, luchando junto a los revolucionarios mexicanos. Ese joven era Kingo no Naka, un inmigrante japonés que huyó de su tierra natal en busca de oportunidades, pero que encontró un destino completamente inesperado. En Japón, la vida no era fácil para alguien como él. La estricta estructura social y las dificultades económicas de la época lo llevaron a embarcarse hacia lo desconocido, soñando con un futuro mejor. Lo que no sabía era que estaba a punto de llegar a un país al borde del caos. El México de 1910 era un barril de pólvora a punto de explotar. La Revolución Mexicana apenas comenzaba y hombres de todas partes del país se unían para derrocar al gobierno de Porfirio Díaz, un dictador que llevaba más de 30 años en el poder. Kingo desembarcó sin dinero, sin conocer el idioma y sin un lugar a donde ir. Comenzó trabajando como obrero en los ferrocarriles, pero la vida no era nada fácil. Como extranjero con una apariencia tan diferente, enfrentaba desconfianza y prejuicio. Pero lo que pocos sabían era que llevaba consigo algo que cambiaría su destino: una disciplina inquebrantable, habilidades marciales y un coraje que pronto llamaría la atención de los revolucionarios. El destino estaba a punto de colocarlo en medio de una guerra que cambiaría para siempre su vida y la historia de México. Cuando Kingo no Naka llegó a México, nunca imaginó que terminaría en el campo de batalla. Al principio, su vida transcurría entre trabajos pesados y una lucha constante por adaptarse. Sin embargo, había algo que lo diferenciaba de los demás inmigrantes: una curiosidad insaciable y un deseo de superación. A pesar de no hablar español al principio, Kingo se esforzó por aprenderlo rápidamente. Su disciplina samurái lo llevó a observar, escuchar y practicar hasta que pudo comunicarse con fluidez. Pero lo que realmente marcaría su destino fue su decisión de estudiar enfermería. Inspirado por la necesidad de ayudar a otros y encontrar un propósito en su nueva tierra, ingresó a un hospital como aprendiz, aprendiendo todo lo que podía sobre el cuerpo humano, las heridas y los tratamientos médicos. Mientras tanto, la Revolución Mexicana se intensificaba. Los combates eran cada vez más brutales y los hospitales estaban llenos de heridos. Fue entonces cuando Kingo vio la oportunidad de contribuir de una manera inesperada, ofreciendo sus habilidades como enfermero en el frente de batalla. Los revolucionarios no tardaron en notar su valentía y compromiso. Pancho Villa, uno de los líderes más carismáticos de la revolución, necesitaba hombres dispuestos a arriesgarlo todo por la causa. Cuando Kingo se unió a las filas villistas, lo hizo no solo como un sanador, sino como un combatiente. Aprendió a disparar, a cabalgar y a moverse en el caos de la guerra, convirtiéndose en un soldado atípico, un japonés luchando en una guerra mexicana. Pocos podían entender cómo un extranjero se había ganado la confianza de los rebeldes. Pero para Kingo, la lealtad no conocía fronteras. La revolución le había dado una nueva identidad, y él estaba dispuesto a defenderla con su propia vida. Las balas zumbaban en el aire, la pólvora impregnaba el ambiente y los gritos de los heridos se mezclaban con el estruendo de los cañones.
En medio del caos de la Revolución Mexicana, un hombre se movía con precisión quirúrgica entre los soldados caídos. Kingo no Naka no solo empuñaba un rifle, sino también vendajes, bisturís y un inquebrantable sentido del deber. A diferencia de muchos combatientes, Kingo no veía la guerra solo como un enfrentamiento entre ejércitos. Para él, cada batalla era un desafío no solo de estrategia, sino también de resistencia humana. Había aprendido que una bala podía acabar con un soldado en un segundo, pero el conocimiento médico podía salvar cientos de vidas. Su papel en la revolución era único. Mientras otros disparaban sin tregua, él corría entre los cuerpos heridos, aplicando torniquetes, deteniendo hemorragias y realizando intervenciones improvisadas con los pocos recursos disponibles. Su disciplina japonesa y su entrenamiento en enfermería lo convirtieron en un héroe anónimo en los campos de batalla. Sin embargo, su contribución no se limitaba solo a la medicina. Kingo demostró ser un combatiente formidable. La estrategia, la precisión y la paciencia aprendidas en sus años de entrenamiento en Japón lo ayudaban a moverse con sigilo en el combate. Siendo un extranjero en un ejército de revolucionarios mexicanos, no podía darse el lujo de fallar. Cada movimiento debía ser calculado, cada decisión debía ser acertada, pero la guerra no perdona a nadie. En más de una ocasión, Kingo estuvo al borde de la muerte. Sus compañeros caían a su alrededor y las filas revolucionarias se reducían cada día. A pesar de ello, su convicción no flaqueaba. En su mente ya no era solo un japonés en tierras extranjeras. Se había convertido en parte de la revolución, un combatiente más en la lucha por la justicia en México. Pero, ¿hasta dónde podía llegar un extranjero en una guerra que no era suya? Pronto, Kingo no Naka enfrentaría la prueba definitiva, la lealtad a su nueva patria. A estas alturas, Kingo no Naka ya no era visto como un simple forastero. Su valentía en el campo de batalla y su habilidad para salvar vidas lo convirtieron en una figura respetada entre los revolucionarios. Pero no todos confiaban en él. En un México desgarrado por la guerra, donde la desconfianza hacia los extranjeros era común, un japonés luchando por la revolución aún despertaba sospechas. A pesar de su entrega, Kingo sabía que nunca sería completamente aceptado como un mexicano más. Sin embargo, eso no lo detuvo. Con el tiempo, su reputación llegó a oídos de figuras clave de la revolución, incluyendo a líderes villistas. Había dejado de ser un extraño y se había convertido en un símbolo de lealtad inquebrantable. Pero el precio de la guerra era alto. Muchos de sus compañeros caían en combate, las traiciones eran moneda corriente y el sueño revolucionario comenzaba a desmoronarse. México entraba en una nueva fase del conflicto, donde los antiguos aliados se volvían enemigos y los ideales se diluían entre luchas de poder. Kingo tuvo que tomar una decisión difícil. Seguir luchando en un conflicto que ya no era el mismo por el que había arriesgado su vida, o dar un paso atrás y buscar otro camino. Para muchos, la revolución era solo una etapa en sus vidas. Para Kingo, era la razón por la que había encontrado un hogar en México, pero el destino le tenía preparada una nueva transformación, una que lo alejaría del campo de batalla y lo llevaría a construir un legado aún más sorprendente. Cuando las armas se silenciaron y la Revolución Mexicana llegó a su fin, muchos combatientes quedaron en el olvido. Algunos murieron en batalla, otros fueron traicionados, y unos pocos lograron encontrar su lugar en la nueva realidad de México. Kingo no Naka era uno de ellos. Después de años de lucha, decidió dejar las armas y enfocarse en lo que siempre había sido su verdadera vocación, la medicina. Con la misma disciplina que lo había llevado a sobrevivir en la guerra, se dedicó a perfeccionar sus conocimientos médicos. Abrió una clínica en Tijuana, donde atendía a los más necesitados, convirtiéndose en una figura clave en el desarrollo del sistema de salud de la región. Su historia, sin embargo, quedó relegada a un segundo plano.
A pesar de haber sido un héroe en la revolución, su nombre no aparecía en los libros de historia. Era un extranjero en una tierra que había defendido con su propia vida, pero el tiempo le haría justicia. Décadas después, su legado comenzó a ser reconocido. No solo fue uno de los pocos japoneses en luchar en la Revolución Mexicana, sino que también dejó una huella imborrable en la medicina del país. Su historia es un recordatorio de que la valentía y la lealtad no tienen fronteras. Hoy, Kingo no Naka es recordado como el samurái de la Revolución Mexicana, un hombre que cruzó el océano en busca de un futuro y terminó encontrando una causa por la cual luchar. Y así, el guerrero japonés que llegó a México sin rumbo terminó convirtiéndose en un héroe revolucionario y un símbolo de resiliencia. Nos recuerda que el destino puede llevarnos por caminos inesperados, pero son nuestras decisiones las que definen quiénes somos. Kingo no solo sobrevivió a la guerra, dejó un legado que aún resuena en la historia de México. Gracias por haber visto hasta aquí. Si te gustó este video y te apasiona este tipo de contenido, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y descubrir más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video.